Bueno, la ayudantía 5 consiste principalmente en intervalos de confianza. Vamos a ver varios ejercicios. Se van a dar cuenta que la mayoría son muy similares, así que no deberían tener problemas para ello en la prueba. Como siempre, acá está como el resumen o las fórmulas que más se van a ocupar. Después para la prueba pueden descargarse las pautas que subió y hacerse su formulario a partir de esto. Ya, entonces, el primero sería el intervalo de confianza para la media mu con varianza conocida. ¿Por qué varianza conocida? Porque lo más probable, o sea, no es lo más probable, después de la prueba, o lo más probable que ya lo hayan visto esta semana, van a ver con varianza desconocida. Entonces, esta formulita tendría un pequeño cambio, pero no vamos a entrar tanto en detalle. Pero para este caso, sabemos que el intervalo de confianza se va a calcular con el promedio más menos z menos 1, z sub 1 menos alfa medios. Este z menos 1 alfa medios, ¿lo saben calcular o todavía no? ¿Lo han visto en clase? Sí. Ya, súper. Igual se los voy a mostrar acá ahora. Y se multiplica por la desviación estándar partido en la raíz de n, que sería la muestra. El tamaño muestral, si ustedes se dan cuenta, se va a calcular lo mismo z partido en 1 menos alfa medios, partido en el error, por la desviación estándar al cuadrado. Este término es lo mismo si nosotros vemos este término. Entonces, todo esto nosotros podríamos decir que es el error que va a ir a aumentar o va a disminuir en el intervalo de confianza. Y acá está como la forma más precisa que la vamos a ocupar. El coeficiente de varianza, como ya les había dicho, es 1 menos alfa o 1 menos alfa medios, dependiendo de la forma en que se vea estos gráficos de acá. Acá sería 1 menos alfa medios, porque solamente está tomando esta parte de del gráfico, se me fue el nombre, y si fuera 1 menos alfa, tomaría ambos lados. Pero ahí sería de 2 colas, no vamos a ver de 2 colas por ahora. Bueno, también el intervalo se calcula y después van a ver que si es un intervalo grande, la confianza va a ser mayor. Acá tenemos como las confianzas, las que son más utilizadas, pero va a ser menos preciso. Y si el intervalo es más pequeño, va a tener una menor confianza, pero va a ser más preciso. Y también que la población, si la población normal, el estadístico, chuta, sorry, no sé qué dice, ahí sí. Se va a calcular como el promedio menos el mu partido de la desviación estándar, partido de la raíz de n, y va a distribuir normal. Pero esta formulita todavía no se va a ocupar, pero igual se las quería dejar mostradas. Bueno, para la tabla normal, acá la pueden ver. Nosotros, por ejemplo, o sea, si se dieron cuenta, acá nosotros teníamos intervalos de confianzas al 90, 95 y 99%, que son las más utilizadas. Entonces, para poder calcular esto, nosotros sabemos que, lo voy a hacer acá y se los voy a mostrar, sería z menos 1 menos alfa medio, ¿cierto? Este alfa sería el 0,05 si es que lo estamos viendo al 95%, ¿ya? Entonces, tendríamos z menos, z 1 menos 0,05 partido en 2, lo que nos va a dar que el z que tenemos que buscar es denme un segundo, es de 0,975. Entonces, lo que tenemos que buscar en nuestra tabla va a ser precisamente el 0,975. Y se busca de adentro hacia afuera. Es decir, nosotros vamos a buscar este número dentro de la tabla. Entonces, acá nosotros podemos ver que estamos en el 0,7, 0,71, 0,71, 0,719, perdón. Y finalmente llegamos al 0,7975, acá.
Entonces, nosotros podemos decir que después nuestro Z va a ser 1,95. ¿Por qué 1,95? Porque 96. tiene, perdón, 96. Gracias, gracias, gracias. Ya, entonces va a estar para el Z de 1,9 y en el 0,06. Lo mismo va a suceder para el 99 y el 90%. Entonces ahora sí, partamos con la ayudantía. Entonces, la primera pregunta, el primer problema dice así: Almacenes Pedrito está interesado en construir un intervalo de confianza para la media de los montos de compra entre las 3 y las 5 de la tarde el día viernes. Los montos en unidades monetarias recolectados a través de una muestra aleatoria son de 800, 1560, 1590, 960 y 530. Suponga que los montos de compra tienen distribución normal con desviación estándar de 300 unidades monetarias. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál es la variable de estudio? Si se recuerdan, esta variable de estudio, o por lo menos de la A a la D, lo vimos en ayudantías pasadas. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la variable de estudio para este caso? Los montos de compra entre las 3 y las 5, ¿no? Los Muy viernes. bien. Entonces, lo voy a anotar aquí al ladito. X van a ser los montos de compra. ¿Cuáles son los supuestos estadísticos involucrados? ¿Cuál se les ocurre? Bueno, lo mismo va a ser los montos de compra, entonces lo voy a anotar solamente como X. Y acá, como nos dice, suponga que los montos de compra tienen distribución normal con desviación estándar de 300 unidades monetarias, nosotros podemos suponer de que el supuesto estadístico, el primero que dijimos, va a ser de que X va a distribuir normal con media 0 y 1. Y también vamos a estar en presencia de una varianza poblacional. La C dice: ¿cuál es el parámetro de interés de la población? Identifíquenlo. Este parámetro de interés sería nuestro mu, que va a ser la media poblacional de los montos de compra. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Ya, bueno. Yo tengo una duda de la varianza poblacional, ¿cómo llegaste a que era eso? Porque nos están diciendo que son los supuestos estadísticos involucrados. No sé si te acordáis en distintos ejercicios antes que decían como que el parámetro va a distribuir normal con varianza tanto. Entonces, el estadístico sería la varianza y también la media con la que está distribuyendo. Acá, por lo menos nuestra variable de estudio, nosotros ya sabemos que van a ser los montos de compra. Entonces, nuestra variable va a distribuir normal y la varianza que va a tener va a ser también varianza poblacional porque ya te están diciendo la distribución. Y generalmente siempre los estadísticos involucrados son la media y la varianza. Simplemente por eso. Ya, gracias. Entonces, después nos dice: ¿cuál es la estimación puntual del promedio poblacional de los montos de compra? Acá lo que tenemos que hacer es considerar todos estos montos, dividirlos en 6 y nos va a dar exactamente el resultado. Entonces serían 800 más 1000 más 560 más 1590 más 960 más los 530, todo esto partido en 6 va a ser igual a 500, 440 partido en 6, y esto nos va a dar
un promedio de 906,67 unidades monetarias. Siempre recuerden que cuando les estén preguntando algo, tienen que como justificar o poner qué están calculando, porque acá, por ejemplo, serían estos 906, pero 906 ¿qué? 906 autos, 906 panes, 906 ¿qué cosa? En este caso, como nos dicen unidades monetarias, tenemos que ponerle el apellido. Ya, la E nos dice, construye un intervalo de confianza al 95%. ¿Cómo cambia para un intervalo de 99%? Entonces, acá nosotros tenemos que rellenar estos datos, bueno, todos para abajo. El promedio lo acabamos de sacar, entonces serían los 906,67. La desviación estándar la da el ejercicio, acá las 300 unidades monetarias. El alfa que se va a ocupar va a ser primero el 5% y que se traduce como un 0,05. Y luego nos están pidiendo un intervalo de confianza al 99%, entonces sería un 1%, que se traduce en un 0,01. Entonces, el primer alfa, como ya les había dicho, va a ser 1 menos 0,05 partido en 2. Y les recomiendo de que se aprendan de memoria esto, el 99, el 95 y el 90, porque los van a ocupar siempre y nunca van a cambiar. Entonces el primero, ya me lo sé, va a ser 1,96, y el segundo que nos piden al 99% son 2,56. ¿Ya? Y el n son 6, porque son 6 los precios que nos están dando acá. Entonces, la fórmula a utilizar es la misma que habíamos visto acá arriba, esta. Entonces, solamente deberíamos reemplazar los datos. O sea, nos va a quedar que el promedio más menos el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar partido en raíz de n. Entonces tenemos 906,67 más menos, lo vamos a hacer con el 95% primero, 1,96 por 300 partido en la raíz de 6. 300 partido en la raíz de 6 nos da 122,47. Entonces pues solamente multiplicamos el 1,96 por 122,47 y le sumamos y restamos el promedio. Si es que primero restamos, nos va a quedar 666,63 unidades monetarias, y si la sumamos nos va a quedar después 1146,71. Entonces, podemos decir que el intervalo al 95% de confianza se va a encontrar entre 666,73 hasta los 1146,71. Se cierra unidades monetarias. ¿Todo claro hasta acá? Bueno, Sí. y al 99% sucedería lo mismo, solamente que debemos cambiar este z por 2,56 y nos quedaría un intervalo de confianza, lo voy a dejar solamente anotado, de 593,15 hasta 1120,19. Lo mismo unidades monetarias. Entonces, finalmente, podemos concluir, esto es súper importante, siempre tienen que poner la conclusión que van a utilizar, porque si no el ejercicio va a estar bueno hasta acá. Y esto, no sé, pues si el ejercicio va a tener 10 puntos, van a tener 6 u 8 puntos y no van a tener el completo si es que no terminan de responder. Entonces, dice, el intervalo de confianza
al 95% para los montos medios de compra entre las 5 y las 7 de la tarde un día viernes está entre los 666,73 y 1.146,71 unidades monetarias, mientras que el intervalo de confianza al 99% para los montos medios de compra entre las 5 y las 7 de la tarde un día viernes está entre los 593,15 y 1.120,19 unidades monetarias. Siempre para responder, el ejercicio de alguna otra manera te va a dar el resultado, o sea, te va a decir lo que tú tienes que responder. O sea, por ejemplo, en el ejercicio nos están diciendo un intervalo de confianza para la media de los montos de compra entre las 5 y las 7 de la tarde un día viernes. Entonces, lo que ustedes deben contestar, si es que se dan cuenta, es que al intervalo de confianza al 95%, los montos de compra, acá me faltó para la media, no, ahí están, el 95% para los montos medios, acá, para los montos medios de compra entre las 5 y las 7 de la tarde un día viernes. Y acá, la media de los montos de compra entre las 5 y las 7 de la tarde un día viernes. ¿Claro hasta acá o voy un poco más lento? Lo Dime. que el intervalo no sería 1146. Sí, gracias. No sé por qué puse 76. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, la F dice, ¿cuál es el margen de error del intervalo construido? Si se acuerdan, acá el intervalo, o sea, perdón, el error se debe calcular como el error que va a ser igual al z menos 1 alfa medio partido o sea, por la desviación estándar partido en la raíz de n. Y como pueden observar, acá nosotros solamente tenemos que calcular esto. Sería, lo voy a hacer para ambos lados. Primero, al 95% nos quedaría el 1,96 por los 122,47 que ya habíamos calculado arriba. En teoría, si es que hacen la multiplicación antes acá, solamente tendrían que poner el resultado en el ejercicio. Pero como no lo hice al tiro, tendría que calcularlo nuevamente. Bueno, y esto nos va a dar 240,05 el error, el margen de error, perdón. Y al 99% nos da 2,56 por los 122,47, y esto nos va a entregar un margen de 314,75. Entonces, ¿ustedes qué podrían concluir a partir de estos datos? ¿Qué se les ocurre? Que el 95% más preciso. Efectivamente, creo. Espera, déjame subir un poco. No, po. Si a mayor confianza... no, sí, está bien, perdón, sorry. Al 95% sería mucho más preciso el intervalo al 95. Entonces podemos concluir acá. Este es más preciso. ¿Todo bien hasta acá? Luego consulta, Dime. es que en la E, el intervalo de confianza del 99%, el intervalo superior, o sea, el límite superior me da 1215, no 1120. Déjame ver. Y me hace sentido que sea así porque me llama la atención de que sea más chico el intervalo del 99% que el del 95%. Déjame calcular de nuevo. Dame un segundo. Ya. Que lo había calculado antes, entonces en bola me puedo haber confundido con algún número.
¿Te daba este distinto? ¿Los de acá o el de abajo, el margen de error? Es el 99%. Ya, espérame. Voy a anotar acá. Y estos se sumarían. Ya acá, 1000. Creo que tenías razón, me puedo haber confundido. Es 1220 te dio, ¿no? O sea, me da 1215, pero pude haberme Ah, equivocado sí. ahora también. Sorry, 1220. Tenías razón, muchas gracias. Lo más probable, o sea, no lo más probable, las diferencias de decimales son porque podía haber ocupado los 300 partidos en la raíz de 6 con sus decimales completos o solamente se acortaba a estos, por si acaso. Bueno, y acá entonces este intervalo también me da distinto el error. Sería 313,52, perdón. Y ahí sí. Entonces, la segunda pregunta nos va a decir, nos dice, el primer trimestre del 2020 la proporción precio-ganancia de las acciones de la Bolsa de Santiago iba de 5 a 40. Si se desea estimar la media poblacional de esta relación en todas las acciones de la Bolsa de Santiago, ¿cuántas acciones habrá que tomar en la muestra? Si se quiere que el margen de error sea de 4, use el 90% de confianza. ¿Cómo cambia el tamaño de la muestra si ahora queremos un margen de error del 1,5 con el mismo nivel de confianza? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rellenar los datos. Lo que nos piden calcular es el tamaño de la muestra. Entonces, el n va a ser nuestra incógnita. El margen de error nos están diciendo que es 4. Nos dice que usemos el 90% de confianza, entonces va a ser 0,1 el alfa, por lo tanto acá sería 1,65 el z de 1 menos alfa medios. Y acá tenemos una forma distinta de calcular la desviación estándar. La desviación estándar, acá nosotros la tenemos que calcular como el rango partido en 6. Esto es genérico si es que no te están dando la desviación estándar y te dice que va a cambiar entre un cierto rango, ¿ok? Entonces, acá nosotros podemos calcular que es 40 menos 5 partido en 6. Esto nos va a dar 5,83, perdón. Entonces, ya teniendo la desviación estándar, el error y el z menos alfa medios, solamente tenemos que ocupar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, que en este caso sería n, va a estar multiplicado por z, 1 menos alfa medios, por la desviación estándar, todo esto partido en el error, y todo esto al mismo tiempo va a estar elevado al cuadrado. Por ende, quedaría n va a ser igual a 1,65 por 5,83 partido en 4, todo esto al cuadrado. Lo que nos va a dar un n de 5,78. ¿Está bien que este n sea 5,78 o no? ¿Qué creen ustedes? Tenéis que redondearlo hacia arriba. Efectivamente. Entonces acá ya les tengo...
anotado un poco, dice, como no se puede tener una muestra fraccionaria, porque no puedes tener, o sea, puedes tener en la vida real, pero para este caso no, no puedes tener 5,78 acciones. Tenéis que tener o 5, o 6, o 7, u 8, es un número entero. Entonces, en este caso, las 5,78 acciones que nos habían dado se van a redondear a 6 acciones, por lo tanto se va a achicar el rango. Entonces vamos a tener finalmente 6 acciones. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo cambia el tamaño de muestra si queremos ahora que el margen de error sea de 1,5 con el mismo nivel de confianza? Entonces acá ya lo tengo listo. Nos quedaría el mismo nivel de confianza, que sería 1,65 por el error estándar que ya teníamos, y acá cambia el error, ¿cierto? Y todo eso elevado al cuadrado nos va a dar un n de 41,13. Entonces, nuevamente, no se puede tener una muestra fraccionaria. Por lo tanto, este 41,13 van a ser en realidad 42 acciones. Entonces, acá nosotros tenemos que el tamaño de la muestra, porque después nos preguntan, ¿cómo cambia el tamaño de la muestra si ahora queremos un margen de error de 1,5 con el mismo nivel de confianza? Entonces nosotros podemos decir que el tamaño de muestra, al preferir un margen de error de 1,5, cambia de 6 acciones a 42. Y esto traducido como en un aumento entre 6 a 42 acciones, como un 252%. ¿Por qué 252%? Porque el 6 va a aumentar muchas veces hasta llegar a 42, y eso es 252%. ¿Alguna duda de este ejercicio o todo bien? Bueno, supondré que vamos bien. El problema 3 nos dice, el número medio de, entonces acá, el número medio de horas de vuelo de los pilotos de LATAM Airlines es de 30 horas por mes en territorio chileno. Suponga que esta medida se basó en horas de vuelo de los 150 pilotos contratados de esa empresa y que la desviación estándar poblacional haya sido de 5,5 horas. Determine el intervalo de confianza al 95% para la media hora de los vuelos de los pilotos. Nuevamente, acá tenemos que reemplazar con los datos que nos entrega el ejercicio. Nos dice que el número de horas medios de vuelo son 30 horas. El N son los 150 pilotos contratados. La desviación estándar son 5,5 horas. El alfa es 0,05 porque es al 95%, por lo tanto nuestro z sería de 1,96, ¿cierto? Acá nuevamente tenemos que ocupar la misma formulita del intervalo que ya sabíamos antes, que sería el promedio más menos el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar partido en la raíz de n. Entonces tenemos las 30 horas más menos el 1,96 por las 5,5 horas partido en los 150 pilotos. Este 5,5 partido en los 150 nos da 0,45. Entonces nuevamente acá se multiplica el 1,96 por el 0,45 y se suma o se resta a las 30 horas, ¿cierto? Entonces, si es que restamos esta multiplicación, nos va a dar 29,12 horas, y sumado nos da 30,88 horas. Entonces, nuestro intervalo de confianza
al 95% se va a encontrar entre las 29,12 hasta las 30,88 horas. Por lo tanto, podemos concluir que con un 95% de confianza, la media poblacional de las horas de vuelo para los pilotos se encuentra entre 29,12 y 30,88 horas. Entonces, si se dan cuenta, acá nuevamente se está respondiendo a lo que te está pidiendo el ejercicio, que sería el número medio de las horas de vuelo al 95% de confianza. ¿Van bien? ¿No voy muy rápido? No se entiende súper. Ya, súper. El problema 4 nos dice lo siguiente. A pesar de acudir con cita previa, el tiempo de espera para los pacientes en una clínica dental sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica de 10 minutos. A partir de una muestra aleatoria de 144 pacientes, se obtuvo una media de espera de 20 minutos. La primera dice, calcular los intervalos de confianza al 90, 95 y 99% para la media del tiempo de espera de la población. Y la B dice, explica la relación entre la amplitud de los intervalos y el nivel de confianza. Entonces, acá nuevamente tenemos que calcular a partir de esta formulita los intervalos que nos están pidiendo. Entonces, nuestra desviación estándar nos están diciendo que son 10 minutos. El promedio, que dice que a partir de la muestra son 20 minutos. La muestra aleatoria son los 144 pacientes. Los alfas son de 90, 95 y 99, lo que se traduce como 0,1, 0,05 y 0,01. Por lo tanto, nuestro z partido en, o sea, z de 1 menos alfa medio va a ser para el primero de 1,65, después 1,96 y 2,56, que esos serían todos los que tenemos que calcular. Por lo tanto, quedaría 20 más menos 1,65 por 10 partido en la raíz de 144. 10 partido en la raíz de 164 nos da que es 0,83. Por lo tanto, multiplicando el 1,65 por 0,83 y sumado y restado el 20%, nos va a dar que si lo restamos son 18,63 minutos y sumados son 21,37 minutos. Para el segundo caso, que son del 95%, tenemos el 20 más menos el 1,96 por el 0,83. Análogamente nos va a dar los 18,37 minutos. Y para el otro lado nos da 21,63 minutos. Y al 99% sería 20 más menos 2,56 por el 0,83, nos va a dar 17,88 minutos y 22,12 minutos. Entonces, nuevamente tenemos que concluir. Entonces, el intervalo de confianza al 90, 95 y 99% para el tiempo medio de espera en una clínica dental
se encuentra entre los 18,63 y 21,37 minutos. Después para el 95 serían los 18,37 y 21,63 minutos. Y para el 99 serían 17,88 y 22,12 minutos respectivamente. ¿Todos claros hasta ahí? Bueno, la B nos dice, explica la relación entre la amplitud de los intervalos y el nivel de confianza. Entonces, para calcular la amplitud, nosotros tenemos que restar el intervalo, como el término del intervalo que es más amplio, o sea, más grande, al más chiquitito. O sea, con lo mismo como si calculáramos el rango, y lo tenemos que dividir en dos, porque solamente estamos viendo una cola y no son dos colas, ¿ok? Entonces, la amplitud para el 99% serían ¿me dan un segundo? Es que creo que los hice al revés. Espérenme un poquito. Denme un segundo. Ahí está bien. Ya, entonces, al 90% de confianza, la amplitud sería los 21,37 menos los 18,63. Entonces, serían los 21,37 menos los 18,63 dividido en 2. Y esto nos da una amplitud de 1,37. La amplitud al 95% serían los 21,63 menos los 18,37%. Y esto dividido en 2 nos va a dar que es 1,63. Y acá al 99% tenemos que es 22,12 menos los 17,88, y esto dividido en 2 nos va a dar 2,12. ¿Eso no es lo mismo que sacar el error? No, porque el error estaríamos multiplicando el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar partido en n. Ah, ya. Pero, perfecto. Pero, sí. O sea, acá No, no, como... es que sí, este es el Z, ¿o creo no? que sí el error. ¿Ah? No es el Z esto. No, es el... Mira. Lo voy a dejar acá anotado. Sería, por ejemplo, al 99%, son el 17,88 a los 22,12, ¿cierto? Entonces déjame volver un poquito. El lado inferior del intervalo se medía como L y este como mu, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ya, entonces, para calcular la amplitud, teníamos que restar U menos L
dividido en 2. Y acá, por ejemplo, si calculáramos el error que tienen estos cositos, sería, por lo menos para el del 99%, sería el 2,56 por el 0,83. Bueno, en verdad, sabéis que era lo mismo. Podía calcular la amplitud de esta manera o con el error. Porque si acá lo vemos por el error, nosotros sabemos que va a ser el z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar partido la raíz de n, ¿cierto? Si acá lo calculamos para el 99, sabemos que es 2,56 por el 0,83 y nos va a dar, ¿cuánto era? 2,1248. Pero efectivamente es lo mismo. Ahí tienen dos maneras distintas de poder calcular la amplitud del intervalo. Entonces, acá yo les dejé anotado que a mayor nivel de confianza, menor precisión tiene el intervalo. ¿Todos claros hasta ahí? Sí. Súper. Finalmente creo que este es el último ejercicio, así que bacán. Dice, un estudio realizado sobre 100 usuarios revela que un automóvil recorre anualmente un promedio de 15.200 kilómetros con una desviación típica de 2.250 kilómetros. Determina un intervalo de confianza al 99% para la cantidad promedio de los kilómetros recorridos. ¿Cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido no sea superior a los 500 kilómetros con igual confianza? Entonces, del estudio realizado nosotros podemos sacar que son 100 usuarios, el promedio son los 15.200 y la desviación típica son los 2.250, y al 99 confianza para la primera parte del ejercicio. Entonces acá 100 por los 15.200 kilómetros, la desviación típica son 2.250 kilómetros, el intervalo de confianza nos piden al 99%, por lo tanto el alfa sería 0,01 y el z sería 2,56. Entonces, utilizando todos estos datos, tenemos que reemplazarlos en la formulita. Nos quedaría 100 más menos los 200, o sea, 2,56 por 15.200. Gracias, sí. 15.200, ahí sí. La desviación estándar son los 2.250 partido ahora sí en la raíz de los 100. Entonces, este 2.250, o sea, 2.250 partido en 100, no calculé cuánto era, fallé. Denme un segundo. 225. ¿225 da? Ujú. Muchas gracias. Por ende, los 256 por 225, sumado o restado los 15.200, nos va a dar, si lo restamos, son los 14.624 kilómetros, y si lo sumamos va a ser 15.776 kilómetros. Por lo tanto, podemos concluir que el intervalo de confianza al 99% para la media en kilómetros de un automóvil se encuentra entre los 14.624 y 15.776 kilómetros recorridos. Y después nos dicen, ¿cuál debería ser el tamaño mínimo de muestra para que el error cometido no sea superior a los 500 kilómetros con igual confianza? Por lo tanto,
Ahora el error que nos están diciendo debe ser, no debe ser superior a los 500 kilómetros. Por lo tanto, también debemos utilizar la fórmula para calcular el n, que sería como invertir de alguna otra medida esto, despejar poblado, etc. Entonces, reemplazamos con los datos que ya tenemos, que sería el mismo z, son los 200,56, por la desviación estándar, que son los 2250, partido en el error, que son los 500 kilómetros, o sea, no puede ser superior a esto. Por lo tanto, desarrollando la multiplicación, luego la división y todo esto elevado al cuadrado, nos va a dar que son 132,71 usuarios. Acá sucede exactamente lo mismo que en ejercicios anteriores, de que no podemos tener 132,71 personas, entonces nuevamente tenemos que aproximar nuestro n, por lo tanto nos quedaría, acá lo escribí. Sin embargo, no hay usuarios fraccionarios, por ende se aproxima hacia arriba. Finalmente, el tamaño mínimo para que el error cometido no sea superior a los 500 es de 133 usuarios. Y eso fue la ayudantía de hoy. Pensé que me iba a demorar más, pero veré menos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora o quiere que vuelva a alguna parte del ejercicio?